En nuestra segunda entrada vamos a exponer una serie de casos que están centrados en las mujeres víctimas del conflicto armado y también en los hombres. Le queríamos dar un enfoque de género a esta entrada, por lo que escogimos casos centrados en hombres y mujeres. Ahora bien, primeramente tenemos un caso acerca de las violencias contra las mujeres NASA. Pues como de manera introductoria, las mujeres NASA son un grupo poblacional ubicado en el Cauca que se caracteriza por ser recuperadoras de tierra que han luchado contra el poder desde los tiempos de colonización hasta la actualidad. Hoy estas mujeres son docentes, son guardias indígenas, son madres, son abuelas, son enfermeras, son tejedoras, pero principalmente son defensoras de la vida y del territorio. Sin embargo, pues en el último tiempo las mujeres NASA se han unido para fortalecer su participación política a manera como de diálogos interétnicos e interculturales con otras mujeres a nivel local, regional, nacional e internacional que han alzado sus voces para nombrar las violencias y discriminaciones que han habido por parte de diferentes actores. Antes de continuar con este caso, queremos hablar acerca de los antecedentes. Tenemos que tener en cuenta que el departamento del Cauca es una región caracterizada por su diversidad cultural. Estudios históricos y sociológicos han demostrado que durante las primeras décadas del siglo XX el pueblo NASA vivió la dramática disminución de sus tierras bajo la expansión de los grandes latifundios dedicados a la ganadería extensiva, el cultivo de café, la caña de azúcar y otros cultivos como el de pino y el de eucalipto. Es por esto que en el informe de la Comisión de la Verdad se pudo constatar que en el año 2000 pues este representa un punto de transformación en la dinámica de las violencias de las mujeres NASA, porque este fue el año en el que llegaron los paramilitares al norte de Cauca y esto tuvo un papel fundamental en estas violencias. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los 3 niveles de violencias que pudieron ser identificados por la Comisión de la Verdad. El primer nivel se refiere a las violencias de larga duración que en su conciencia histórica se remontan a los tiempos de colonización española. El segundo nivel se refiere a las violencias ejercidas por actores no armados en el conflicto armado. Y el tercer nivel se refiere a experiencias que viven las mujeres NASA de violencia en los ámbitos familiares y comunitarios o que vieron en sus familias experiencias de precariedad económica. Ahora bien, encontramos alrededor de 4 problemáticas principales con respecto a esta comunidad poblacional. La primera es el desplazamiento forzado y se encontró que obviamente esta es una grave violación de los derechos humanos y es uno de los factores que más ha afectado a este grupo poblacional, ya que este desplazamiento forzado ha sido motivado por escasez de tierras, por las sucesivas situaciones de conflicto armado y por desastres naturales. Y como habíamos dicho anteriormente, esta comunidad es muy arraigada en su territorio, como lo dije anteriormente, ya son defensoras de su territorio. Ahora bien, vamos a hablar acerca de las violencias sexuales. Y esta comunidad definió las violencias sexuales como actos de desarmonía no sobre sus cuerpos, no solo sobre sus cuerpos, y tampoco no solo sobre sus vidas, sino sobre sus territorios, sobre sus comunidades, sobre sus procesos organizativos y políticos. Las violencias sexuales fueron usadas contra las mujeres NASA en medio de una argumentación de castigo. Los actores armados la señalaban desde la lógica de los agresores como colaboradores de uno u otro sector armado. Entonces, básicamente, lo podemos unir un poco con el capítulo anterior, con la entrada anterior, hablando acerca un poco de que las violencias sexuales eran también como una manera de darles como un premio a los actores armados. Entonces acá lo vemos como un castigo y un premio.
Con respecto a la esclavitud doméstica, pues esta fue ejercida principalmente por el ejército y los paramilitares. Y como último punto, tenemos la militarización del territorio, y esta primeramente pues es considerada como la incursión de los grupos armados, incluida la fuerza pública en un territorio. Y uno de los principales desencadenantes de la incrementación de violencias hacia las mujeres nace en el conflicto armado ha sido la militarización de sus territorios, pues ha generado un persistente riesgo para la salud física y también para el ámbito cultural de los pueblos indígenas. Se encontró que las zonas campesinas y las áreas colectivas de poblaciones indígenas y afrodescendientes han sido objeto de disputa entre actores que buscan, por un lado, apropiarse de las fuentes energéticas, minerales, etc., y por el otro tener control sobre los corredores geoestratégicos, lo que ha llevado a un aumento de la militarización. El Cauca, pues como ejemplo principal, es considerada una zona estratégica, pues no solo constituye un corredor hacia el Valle del Cauca y Tolima, sino que además allí hacen empresas internacionales minero-energéticas que han llevado consigo la presencia de bases militares. Por último, y a manera de conclusión, pues para las mujeres nace el territorio, entreteje sus memorias, guarda inscritas sus historias, es el lugar donde se desarrolla la vida cotidiana, es el fundamento para el cuidado de la vida. El territorio es la vida y única garantía de la pervivencia. Es por eso que ellas vean la manera en la que se está tratando su territorio y que sean desplazadas es una fuente muy grande pues de estas violencias que se han presentado contra este grupo poblacional. En este caso se hablará acerca de la violencia contra las mujeres negras afrodescendientes por parte del bloque de Calima de la SAUC, que es un grupo armado que operó en Buenaventura y en el norte del Cauca. En este caso se busca ilustrar parte de como ciertos hechos que estas mujeres afrodescendientes han vivido, también de sus experiencias en el conflicto armado, además de sus narraciones de la violencia de larga duración, específicamente pues en su contexto en Buenaventura y pues en el norte del Cauca. Este caso se ubica entre los años 1999 y 2005, que fue el periodo de acción violenta de este grupo al margen de la ley. Ahora, como ciertos antecedentes, es importante mencionar que el norte del Cauca y Buenaventura son territorios que pues, son principalmente poblados por pueblos negros, afrodescendientes e indígenas. Según la historia, estos territorios han sido perseguidos por la violencia a lo largo del tiempo. Por esta razón, una lideresa del norte del Cauca, llamada Fiori, cuenta que pues como sus abuelos y ciertos hechos han hablado de un periodo que llamó la chusma de los pájaros, que fueron principalmente guerrillas que empezaron a llegar a estos territorios y que empezaron a apoderarse de los campos y provocar mucho miedo en la población. Del mismo modo, la existencia del M-19, que tuvo presencia en esta zona, y muchos otros grupos que desataron una ola de violencia, abusos, problemáticas de seguridad y miedo en estas zonas. Por otro lado, las mujeres negras afrodescendientes de Buenaventura y del norte del Cauca vivieron desplazamientos, torturas, amenazas, violencias sexuales, trabajos domésticos forzados. Muchas de ellas fueron asesinadas y pues otras tuvieron que presenciar la muerte de sus hijos, de sus seres queridos, y pues fueron violadas con rigor y saña. Estas mujeres sufrían de insultos racistas en medio de una amenaza o de una violencia sexual, y se considera que pues estas son como la marca de una continuidad de violencia que que le ha golpeado a ellas mismas. Tal como lo relató Margarita en este texto, en una entrevista. Ella dice que nos decían que como éramos negras, cocinábamos riquísimo, nos miraban los cuerpos, las nalgas, y decían que es que Buenaventura, esto es lo que rodeaba a Buenaventura y eso era lo que estaba bien. Por otro lado, según varias mujeres, se considera que debido a que Buenaventura es un puerto, pues llegaban muchas personas de diferentes lugares del mundo, y por esta razón los ideales que se tienen de que las mujeres negras son buenas para la cocina, para los quehaceres de la casa,
para el sexo, entre otras cosas, generaban que estos grupos llegaran en búsqueda de estas mujeres para llevárselas de compañía a sus campamentos, y esto generaba que estas mujeres fueran violadas y pues maltratadas en sus comunidades debido a los ideales que se tenían planteados anteriormente, y como esto generaba un gran impacto como en la psicología de estos grupos y cómo operaban para podérselas llevar como pues damas de compañía. El último caso que queremos presentar se titula Violencias sexuales en hombres. Según lo dicho por la Comisión de la Verdad, en cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la violencia sexual contra hombres no ha sido registrada como un hecho victimizante tan recurrente como otros. Sin embargo, se concluyó que los hombres presentan el 29% de las víctimas sobrevivientes de la violencia sexual. La falta de registro de estas violencias en los hombres tiene sus raíces en 4 componentes. Lo privado del asunto, considerándose que estos sucesos pertenecen a la esfera íntima del individuo; el estigma y miedo al señalamiento o ridiculización de las víctimas en ámbitos familiares, comunitarios e institucionales; la confrontación que este hecho produce en la víctima respecto a los mandatos de la masculinidad, donde la heterosexualidad es parte importante de su representación simbólica; y la profunda sensación de vergüenza y humillación que despoja de autorreconocimiento a la víctima. Se relatan diferentes formas de violencia sexual. En primer lugar, se menciona la violencia sexual como castigo por cooperar o no con el actor armado. En este caso, se observa que la violencia sexual se utilizaba para generar temor en la población o castigar a quienes supuestamente apoyaban grupos políticos o armados enemigos, o por no disponer de sus recursos e inclusive de sí mismos en beneficio del actor armado. En segundo lugar, violencia sexual en el reclutamiento forzado de niños y adolescentes varones. En este caso, se castiga la resistencia a ingresar a las filas armadas. Esta resistencia se relaciona con la configuración de la masculinidad hegemónica guerrera que los grupos armados posicionan y reproducen, y que vulnera a hombres que no acatan dicho modelo. Y en tercer lugar, violencias sexuales para destruir el liderazgo y el tejido social. Esta se relaciona con atacar a los hombres que ejercen liderazgo comunitario con el fin de quitarle el agua al pez, destruyendo la base social que se presume tiene el otro grupo armado, es decir, el contrario. Atacar a través de la violencia sexual como acción feminizadora es algo que también hacen los grupos armados, y esto representa una ganancia para la masculinidad hegemónica y guerrera del actor armado en una dinámica binaria que representa el poder y la victoria como símbolos masculinos en contraposición de la derrota y la sumisión como femeninos. Con respecto al por qué y cómo ocurrió la violencia sexual, se encuentra feminizar al contrincante mediante la violencia sexual en medio de la disputa por el control de territorio, atacando bien sea al combatiente enemigo o a la población civil que se considera su aliada. Y esto transmite el mensaje de quien tiene la autoridad y reafirma quien encarna la figura de hombre dominante. Por otro lado, la apropiación y consumo de los cuerpos feminizados a través de la violencia sexual aumentan la virilidad de los guerreros y son confirmación del mandato hegemónico, al tiempo que socava la autopercepción de la masculinidad de la víctima. En segundo lugar, algo que también influye es que la violencia sexual reafirma la heterosexualidad agresiva. Entonces, la masculinidad hegemónica exalta una heterosexualidad activa e incontrolable y manifiesta temor a cualquier manifestación de homosexualidad. Pero en este orden de ideas, ¿por qué hay hombres víctimas de la violencia sexual? La respuesta se encuentra en la violencia que constituye el acto mismo y con el cual se busca el control y la humillación del adversario, así como la demostración de virilidad del victimario, por lo cual no se constituye en un encuentro homoerótico. Ahora bien, enfatizando en las normas de ejecutar la violencia sexual, un elemento que resaltó en los testimonios e informes contemplados por la Comisión de la Verdad
Para este caso específico es la crueldad y sevicia con la que se ejecutaron las violencias sexuales. En el marco del conflicto armado, reivindicar una masculinidad guerrera y la heterosexualidad agresiva en los términos descritos implicaba que la violencia sexual en sí misma tuviera que estar acompañada de otros dispositivos que infligieran más dolor y sufrimiento. Gran parte de los testimonios de los hombres revelan prácticas de tortura simultáneas al hecho de violencia sexual, como lo fueron la utilización de palos, las golpizas y las violaciones colectivas. Además, aclaraban que no importaba qué orientación sexual tenían. Asimismo, muchas veces tuvieron que pasar por hombres gay para recibir la atención médica de una mejor manera. Un segundo elemento por caracterizar de la violencia sexual contra hombres fue la manifestación abierta de la hombría del victimario y la feminización o emasculación de la víctima, práctica que realza la virilidad del guerrero. En tercer lugar, la penetración a la víctima masculina es un acontecimiento fáctico y simbólico que marca la metáfora de dominación, sumisión y victoria-derrota, donde la penetración significa la dominación del cuerpo del otro, que quien penetra es el ganador en ese escenario de guerra. Nos gustaría resaltar dos tipos de impactos de la violencia sexual contra hombres. En primer lugar, los impactos individuales en la salud física. Entre los principales impactos que dan cuenta los testimonios de los hombres víctimas se identifican afectaciones como heridas, laceraciones y lesiones, incontinencia, problemas para orinar o defecar, trauma y dolor genital y rectal, fístulas, fisuras y otros daños directos e inmediatos a la violencia sexual, teniendo en cuenta que este hecho ocurre con acciones de tortura. En segundo lugar, los impactos individuales en la salud mental y bienestar emocional. Entre las principales afectaciones están las psicológicas. Las víctimas describieron que la ansiedad, los trastornos de sueño, los delirios de persecución, ataques de ira y rabia, estrés agudos son algunos de los más repetidos. Posteriormente aparecen otros como la depresión, la ideación y el intento suicida, el consumo de sustancias psicoactivas y hasta el miedo de la víctima de ser percibido como gay, el cuestionamiento de la propia sexualidad y, por tanto, la reticencia de hablar y anunciar lo ocurrido. Entre los impactos a la salud mental y bienestar emocional, el caso hizo énfasis en la autopercepción de humillación y vergüenza con los que queda la víctima masculina, puesto que dichos factores son centrales en el evento de la violencia sexual, en sus propósitos y formas de ejecutarse, y constituyen dos de las categorías más reiteradas en todos los testimonios analizados por la Comisión de la Verdad. Ambos sentimientos, vergüenza y humillación, condenan a la víctima masculina de violencia sexual al recordarle que no pudo defenderse a sí mismo y a los demás frente al ataque de otros hombres y se genera una carga moral y emocional de ello. Finalmente, entre las formas de afrontamiento que desarrollaron las víctimas para poder volver a adaptarse a la vida cotidiana y mitigar el dolor causado por la violencia sexual, se encuentran, en primer lugar, el control y evitación emocional. En segundo lugar, la reacción agresiva y expresiones de ira y hostilidad, como la manifestación abierta de odio y deseo de venganza. En tercer lugar, la búsqueda de apoyo profesional psicológico. En cuarto lugar, el conformismo y aceptación de lo vivido. Y por último, y en quinto lugar, la búsqueda de apoyo religioso o espiritual.